Bienvenidos a la ITV de Audi. Hoy tenemos un tema muy importante y bastante extenso. Se trata del filtro de partículas diésel. Tenemos un experto en la materia con nosotros, Wolfgang Maces, de Audi Service Training. Hola. Hola, Tomás. Wolfgang, en general podemos diferenciar dos tipos de filtros de partículas diésel. ¿Cuáles son estos? Por una parte están los que trabajan con aditivo de acción catalítica y por otra los filtros de partículas con recubrimiento catalítico. El filtro con los aditivos trabaja según el principio de encendido de una parrilla. ¿Cómo se interpreta esto? Sí, es muy simple. Durante la combustión, este aditivo se almacena en el filtro de partículas y esto hace que en la regeneración la temperatura de combustión disminuya de 650 grados, aproximadamente a 500 grados, y en ese momento se efectúa la regeneración gracias a este aditivo. Por ello se compara con el proceso de encendido de una parrilla, porque cuando se quiere encender una parrilla se introduce un líquido, naturalmente no gasolina ni alcohol, sino un encendedor apropiado para conseguir la llama lo más rápidamente posible, y exactamente así se hace con el filtro de partículas. En Audi no utilizamos filtros de partículas con aditivos. Trabajamos con algo diferente, ¿no? No, tenemos el filtro de partículas con recubrimiento catalítico y tiene la gran ventaja de que no necesita mantenimiento. ¿Por qué no necesita mantenimiento? Porque el aditivo conlleva demasiadas molestias. Deberíamos mezclar el aditivo que está depositado en un bidón separado con el combustible usual del vehículo proporcionalmente a través de un sistema de inyección del motor. Es un proceso complicado. Sí, los sistemas libres de mantenimiento son evidentemente mucho mejor. Bastante mejor. ¿Cómo funciona esto? Tenemos que verlo. Sí, tengo una imagen donde explico los componentes de forma general en este sistema. Vemos aquí el motor. En la zona superior está el turbocompresor. Aquí lo muestro con el ratón. Y en el turbocompresor se aloja un sensor de temperatura que está pensado para proteger el turbocompresor y controla la temperatura de los gases de entrada. Pasamos al catalizador de oxidación. Aquí arriba está la sonda lambda, en el interior, que sirve para medir el oxígeno residual en los gases de escape y conocer exactamente la proporción de los gases de escape reciclados. Debajo del catalizador de oxidación, aquí, vemos el segundo sensor de temperatura. Nos da la temperatura tras el catalizador, porque en este se origina una gran cantidad de calor debido al proceso de transformación de las partículas, y así podemos conocer exactamente el estado en que se encuentra en cada momento. Seguimos a lo largo del tubo de escape hasta llegar al filtro de partículas. Está situado bajo el suelo del vehículo. Aquí podemos ver el tercer sensor de temperatura un poco antes del filtro. Es muy importante. Después hablaremos más de ello. Aquí están dos pequeños conductos, uno en la parte anterior y otro en la parte posterior. Al final de estas dos piezas se encuentra un sensor que mide la diferencia de presión entre ambos. Estamos viendo que el filtro está bastante lejos del motor. ¿Por qué está tan separado? Todo tiene que ver con el sistema de alimentación del combustible, porque tenemos un sistema common rail y podemos controlarlo gracias a las postinyecciones. Es diferente en los vehículos en los que no tengo esta posibilidad. Entonces tengo que mirar de instalar este filtro de partículas lo más cerca posible de la fuente de calor, es decir, el motor. Bien, no queremos enseñarles solo ilustraciones, sino que lo vean también ejemplificado en un vehículo. Wolfgang, ¿qué coche hemos traído? Tenemos una 8 3 litros Common Rail Diesel V6. Aquí he grabado los componentes para ver la accesibilidad y dónde está cada uno. Vamos a verlo. Acabamos de ver la cubierta del motor. Ahora vamos dirección al turbocompresor del motor, que se asienta en la parte posterior. Ahora les estoy mostrando la zona del turbocompresor. Aquí se ve justamente este catalizador de oxidación con la sonda lambda en el interior. Se puede apreciar que es bien accesible. Sí, estaría muy bien que se pudiera acceder así en todos los motores a la sonda lambda. Y aquí se ve el primer sensor de temperatura para el turbocompresor que trabaja para controlar su temperatura y de esta manera protegerlo. Aquí, tras el catalizador, está el segundo sensor de temperatura que necesitamos para controlar la primera postinyección. Ahora seguimos a lo largo del tubo de escape y llegamos al filtro de partículas que está debajo del suelo del coche.
Aquí tenemos nuestro filtro de partículas. Sí, exacto. Ahora vemos el otro lado. Aquí vemos el tercer sensor de temperatura delante del filtro y continuamos por los conductos. Aquí se ve el pequeño conducto tras el filtro de partículas. A la salida prácticamente continuamos a lo largo del tubo y vemos antes del filtro la segunda salida para el control de presión. Observamos en este sistema que tenemos muchos sensores. Para la temperatura, la presión, ¿realmente se necesitan todos? Sí, ya hablaremos de ello. Ahora vamos dirección a la caja de cambios. Aquí nos encontramos con los pequeños conductos que se unen mediante un raccord a este sensor de presión diferencial, que es muy importante. Y este sensor, por ejemplo, en el A8 se asienta en la caja de cambios, de modo que todos los componentes estén bastante compactos y tengan buena accesibilidad. Ahora vuelvo a mostrar otra vez este sensor de presión diferencial. Sí. ¿Necesitamos realmente todos los sensores? Sí. Para la regeneración de la que luego hablaremos, necesitamos introducir calor y, por supuesto, controlarlo. Y esto es lo que hacemos gracias a los sensores. Luego daré más detalles. De acuerdo. Ahora sabemos dónde se encuentra nuestro filtro de partículas. Sabemos qué apariencia tiene. Ahora nos gustaría saber cómo funciona. Sí, y para explicar el funcionamiento, vuelvo a la ilustración. Vale. Aquí tenemos la ilustración del filtro. Exacto. Tengo aquí la imagen completa. He seccionado este filtro. Aquí está el tercer sensor de temperatura dentro del filtro de partículas. Aquí vemos los dos pequeños conductos antes y después del filtro para nuestro sensor de presión diferencial y en un principio este filtro de partículas está montado como un catalizador. Solo que en esta pieza de cerámica los canales se cierran de forma unicelular. Alternativamente, una vez a la entrada y otra en la salida. Por ello, todos los gases deben pasar a través de la capa porosa de cerámica. Ahora voy a la tercera imagen. La vemos aumentada. Se ve una entrada y por detrás está cerrada. Todos los gases pasan por la capa porosa de cerámica y se regeneran. Lo que queda son estos granitos negros, las partículas de hollín. Se sedimentan aquí. Luego también salen, ya lo explicaremos. Exacto. Luego también salen. Muy bien. Tenemos dos filtros. Tienen diferente apariencia. Wolfgang, ¿qué puedes decirnos de esto? Ya voy. Enséñanos. Bien. Aquí tengo el filtro de partículas del motor diésel de Common Rail 6 cilindros. También lo hemos seccionado. Aquí se ve muy bien esta pieza de cerámica, nuestro filtro de partículas. Si nos fijamos más de cerca, vemos que este área está llena de puntos divididos en cuadrados, así. Luego tengo aquí el sensor de temperatura que toma la medida de esta cavidad anterior al filtro. Y aquí el conector para este sensor de presión diferencial ante el filtro. Y si continúo, podemos observar también el segundo conector tras el filtro. Muy bien. Podemos ver otra vez una pequeña demostración, donde se puede apreciar el modo de trabajo del filtro. Lo tenemos ahí, ¿no? Claro. Vamos a dar un vistazo. Ahí está. Es una imagen de conjunto. Nos acercamos al filtro, que también está seccionado como en la primera imagen. Aquí se ven los componentes del gas de escape que van a través del filtro. Y vemos que la pieza de cerámica se vuelve roja. Esto quiere decir que aquí tiene lugar la combustión de las partículas de hollín, el proceso de oxidación de disolución de los componentes. Volveremos a hablar de esto con precisión. Ahora veremos la ampliación y podremos observar con mejor detalle cómo es el canal en el interior. Aquí están estas pequeñas bolitas. Son los componentes del gas de escape y podemos ver cómo estas bolitas negras se van depositando. Son las partículas de hollín. Estas se regeneran mediante el calentamiento del componente y reaccionan con los diferentes materiales. Al final, las partículas de hollín se descomponen en partículas poco nocivas, de modo que no queda nada.
Luego trataremos más a fondo el tema de la regeneración activa y pasiva. Pero antes queremos darles la posibilidad de que nos planteen las preguntas que tengan. Aprovechen la oportunidad de la ITV y envíennos sus preguntas mediante un mensaje. Los contestaremos en directo en el estudio. Hasta ahora. Una pregunta es, ¿hay diferencias en el filtro de partículas entre 4 y 6 cilindros? Vamos a verlo con nuestros propios ojos. Tienes aquí 2 ejemplares, ¿verdad, Wolfgang? Sí, tenemos 2 filtros de partículas, como se ha dicho. El filtro de partículas que se sitúa debajo del suelo en el caso del motor V6, y aquí atrás tengo el filtro de partículas cerca del motor para motores diésel 4 cilindros. Pero no hay diferencias en el sistema, ¿no? No, en cuanto al modo de trabajar, ambos son iguales. Ambos son filtros de partículas recubiertos catalíticamente. Karl Dechler quiere saber por qué Audi no trabaja con aditivos. Como ya se ha dicho, la cuestión principal es el mantenimiento del sistema, y con el aditivo es mucho más costoso. Para la gestión necesito diferentes componentes. Necesito el depósito detrás del tanque de combustible principal, necesito una bomba para poder transportarlo, necesito una unidad de mando con la que controlar las gestiones de los campos característicos, etc. O sea, es una inversión mayor en el proceso de producción y también repercute en el mantenimiento, cuestión que, por supuesto, debería tenerse muy en cuenta. Por ejemplo, cada 2 años debo sustituir el aditivo y reponerlo. Ha de aparecer un testigo que informe del nivel del mismo. En definitiva, mucho gasto. Es decir, es mucho mejor que esté libre de mantenimiento. Sin mantenimiento es mejor, por supuesto, y además el cliente no necesita pagar un servicio adicional. El sistema está ahí y funciona perfectamente. Y también la pregunta de Klaus Mach. ¿Hay intervalos de sustitución para los filtros de partículas? No. Nuestro filtro está diseñado para que funcione durante toda la vida útil del vehículo. ¿Se elimina el catalizador con la instalación del filtro de partículas? Pregunta Martin Guntrack. En el motor 6 cilindros tenemos un catalizador de oxidación, igual que antes. En el 4 cilindros es un poco diferente, puesto que hay un componente, el catalizador de oxidación, que al mismo tiempo es el filtro de partículas. De ahí la forma constructiva tan compacta, y en este es muy importante la posición cercana al motor. Es decir, lo más cerca posible a la fuente de calor para poder regenerar mejor, y esto se puede montar solo de forma compacta. Bernd Hansen quiere saber qué contiene la parte anterior del filtro de partículas, delante del sensor de temperatura. Sí, esta pieza estaba todavía en proceso de desarrollo en el momento del lanzamiento de las preseries, pero ahora estamos delante de una pieza que se monta en la serie actual. Es un mini catalizador, se utiliza para aumentar la temperatura una vez más. En este sistema de inyección de Common Rail tenemos la posibilidad de hacer 2 postinyecciones. En total, tenemos la posibilidad de hacer 5 inyecciones, 2 antes de la inyección principal y 2 postinyecciones. La segunda postinyección no se efectúa para conseguir una combustión, sino una evaporación del combustible. Este se activa en el primer catalizador y los residuos que todavía no se han quemado del todo, en esta segunda parte, se encienden para aumentar así la temperatura. Karl-Heinz Korneski quiere saber si los sensores se controlan por autodiagnosis. Sí, los sensores de temperatura puedo controlarlos a través del diagnóstico. Puedo medir las temperaturas mediante la función, lectura de bloque de valores, y también la señal del sensor de presión diferencial, de modo que cuando miro en los bloques de mediciones veo si el sensor de presión diferencial está indicando 0. Esto sería indicativo de que todo funciona normalmente. Una pregunta que a menudo aparece es, ¿se puede reequipar el filtro de partículas? Audi sacará información en otoño sobre cuándo, dónde y cómo puede reequiparse. Así que hay que tener un poco de paciencia hasta entonces. Sí, un poco de paciencia, porque Audi AG se ha comprometido a dar esta información en otoño. Dirk Decker quiere saber si la generación de calor repercute negativamente en el coche. La generación de calor se produce durante la marcha, de modo que no hay emisión de calor en el vehículo. En la pequeña película se ha visto el aislamiento, que la distancia del filtro a la carrocería es muy grande y que el calor emitido se mantiene distanciado o aislado de la carrocería. Así que principalmente tiene lugar durante la marcha. Por lo tanto, no debería notarse nada. Andreas Scherer quiere saber, si hay daños en el motor, ¿tiene que sustituirse el filtro de partículas con un mechero de aceite?
Si se hubiese originado realmente en el mechero de aceite, estaría afectado y el sensor de presión diferencial mostraría que hay un defecto y que no puede regenerarse, porque el aceite carbonizado que aparece en la combustión de aceite, la ceniza del aceite, se deposita en el filtro y entonces este debe sustituirse. A continuación, la pregunta de Klaus Mach. ¿Cómo se puede saber si un filtro todavía trabaja cuando está lleno? En ese momento, en el display del cuadro de instrumentos arriba, se iluminan los testigos. Todavía no queremos decir nada sobre este tema. Sí, porque todavía tenemos que recibir información. Seguimos. La iluminación de los testigos sería el primer paso. Esto indica que hay que hacer algo, mirar en el bloque de valores y ver el estado de carga. La indicación de la carga aparece en gramos y mediante la señal del sensor de presión podemos averiguar más detalles. Es decir, el señor Klaus Mach debe esperar un poco hasta que tengamos más información. Acabamos de ver cómo funciona el filtro, es decir, cómo se almacena en el filtro, pero todavía no ha pasado nada. Lo que viene a continuación es la regeneración. Sobre ello hemos hablado muy poco. Hay dos tipos de regeneraciones, ¿verdad? Sí, las partículas de hollín acumuladas en el filtro hemos de eliminarlas, y esto se consigue de dos formas. Por un lado está la regeneración pasiva, que siempre tiene lugar en cuanto el motor hace que los gases de escape lleguen a alcanzar una temperatura de 350 a 500 grados en el filtro. Entonces tiene lugar esta regeneración automática sin intervención. Tengo una pequeña ilustración donde pueden verlo. En una situación de marcha normal funciona la regeneración pasiva. Sí, si hacemos un viaje interurbano o una circunvalación urbana donde se puede circular ininterrumpidamente a una velocidad superior a 60 km/h y 1400 revoluciones durante un buen tramo, funciona automáticamente la regeneración pasiva. Es necesario que les mostremos qué sucede químicamente. Por eso volvamos otra vez a la ilustración para ver lo que ocurre durante la regeneración pasiva. Muy bien. No se asusten al ver tantas fórmulas. Sí, además no quiero profundizar mucho. Es importante solo que se fijen en estos puntos amarillos y el recubrimiento platínico que se emplea en este filtro de partículas. El platino sirve aquí como catalizador y gracias a él generamos NO2. NO2 es dióxido de nitrógeno y lo necesitamos para hacerlo reaccionar con el carbono. El carbono está alojado en las partículas de hollín y al final, cuando la reacción ha finalizado, aparece monóxido de nitrógeno. Perdón. Mejor dicho, dióxido de nitrógeno, ¿no? ¡Exacto! Entonces se efectuará la regeneración, de modo que al final no quedarán partículas contaminantes, es decir, las partículas de hollín se quemarán y no habrá sedimentos en el filtro de partículas. Es decir, la regeneración pasiva sucede mayormente durante la marcha. Pero entonces, si tengo un resultado correcto y no quedan partículas, ¿para qué necesito esta regeneración activa? Como hemos visto antes, cuando un conductor hace tramos cortos no consigue las condiciones para que tenga lugar la regeneración pasiva, sino que como el motor siempre está demasiado frío y el tramo es muy corto, no se alcanzarán las altas temperaturas de gas de escape, ya que el motor TDI aprovecha muy bien su calor para su propia combustión, de la forma más óptima posible. Por ello, tenemos aquí un problema de temperatura, ya que no se alcanza la suficiente, y cuando en la unidad de mando reconoce que el sensor tiene disminución de carga, digámoslo así, entonces ordena inmediatamente la regeneración activa. Comprueba naturalmente en cuántos ciclos sucede esto y esta regeneración activa se efectúa en función del perfil de conducción del conductor. Ella sabe, por ejemplo, si ha ido a plena carga o solo a carga parcial, si el motor ha estado mucho tiempo en un punto muerto, es decir, la de la información del motor. De ahí calcula lo que se conoce como un módulo de carga. Comprueba la señal del sensor de presión e introduce la regeneración activa. La gestión del motor desconecta activamente la recirculación de gases de escape, puesto que cuando ponemos en marcha la recirculación de gases de escape, la temperatura de combustión disminuye. Al cerrarla, la temperatura aumenta automáticamente. Entonces entran en juego los sensores. Comprobamos ahora a través del sensor de temperatura ubicado en el turbocompresor hasta que alcancemos aproximadamente 450 grados y entonces empezamos con la primera inyección principal e inmediatamente la postinyección. Es decir,
Se inyecta el combustible que habíamos ahorrado antes de la inyección principal. Ahora lo inyectamos en la primera postinyección. ¿No se quema completamente? Sí, se quema completamente. Con ello aumentamos al principio la temperatura, cosa que comprueba en el segundo sensor. Si mediante el calor de los gases de escape después del catalizador se alcanzan como mínimo 350 grados, entonces se comprueba en el sensor ubicado en el filtro de partículas mismo, y ahí tenemos que aumentarlo hasta 650 grados. Si no alcanzamos la temperatura, entonces viene la segunda inyección, la postinyección, que sucede tan tarde que el combustible no se quema, sino que solo se evapora. Y ahora pasa a través del catalizador. Se quema bien y aumenta la temperatura, y con ello se regula la temperatura en la cantidad de postinyección. Esto alcanzará aproximadamente 650 grados, y con ello tiene lugar la regeneración activa. Es decir, necesitamos alta temperatura para esta regeneración activa. Se tiene que crear de algún modo. Sí, exacto. Tengo otra vez una ilustración. Para que veamos otra vez qué pasa en el catalizador, también aquí tenemos que tratar un poco sobre química. Correcto. Está claro lo que pasa en el filtro. Aquí está el principal componente, óxido de cerio. En este componente, el óxido de aluminio, óxido de cerio, el sustrato vaporizado de este filtro. Las partículas de hollín se queman con la ayuda de la alta temperatura de los gases de escape. Reacciona a los 600 grados y al carbono. El carbono de las partículas de hollín se somete a la oxidación con el oxígeno y reacciona transformándose en CO2, dióxido de carbono. Queremos llegar a conseguir esta sustancia, Sí. porque eso significará que habremos quemado las partículas y que nuestro filtro vuelve a estar limpio. Y para ello necesitamos una temperatura muy alta. Exacto. Perfecto. También hay un punto importante. Concretamente tiene que ver con el manejo del coche. Se trata de un símbolo. Sí. Es un símbolo que si todo funciona bien, seguramente el cliente no lo verá aparecer nunca. Y en el taller tampoco se ve normalmente. Suena un poco misterioso lo que digo. ¿Puedes explicarnos algo más sobre este símbolo? Sí. Vamos otra vez a la pantalla. Es el testigo luminoso para el filtro de partículas diésel y se encuentra en el display del cuadro de instrumentos. Este indica claramente que la unidad de mando ha reconocido un estado de carga, que no ha disminuido con la regeneración pasiva ni tampoco con la regeneración activa porque el perfil de conducción era tan malo que no ha sido posible hacer una regeneración con estas partículas de hollín, y entonces se enciende este testigo luminoso. ¿Así? ¿Qué hacemos en el caso que un cliente venga con el coche al taller con el testigo luminoso encendido? Bien. Primero el cliente verá el testigo y mirará en el libro de instrucciones. Damos por hecho que el comercial tiene que haberle enseñado que si aparece un testigo debe mirar el libro de instrucciones. En este caso se le pide al cliente que haga un trayecto interurbano con velocidad mayor de 60 km por hora con 1400 o 1500 revoluciones durante un periodo prolongado para que aumente la temperatura. Si tiene éxito, el testigo se apagará y si no, tendrá que ir al taller y lo que hay que hacer allí se explicará en la próxima emisión, dentro de 14 días. Sí, aún no podemos decir nada sobre este tema. Dejamos muchas preguntas pendientes. Ahora tenemos una pregunta para ustedes. Ya saben que yo planteo una pregunta y ustedes tienen que escoger entre 3 posibles respuestas. La pregunta es, ¿qué diferencia hay entre regeneración pasiva y activa? Repito la pregunta. ¿Qué diferencia hay entre regeneración activa y pasiva? Hay 3 posibles respuestas. A. La potencia de marcha. B. La temperatura. O C. Tamaño de partícula. Potencia de marcha, temperatura o tamaño de partícula. Piénsenlo un poco y marquen la respuesta correcta. Volvemos enseguida. Wolfgang, has indicado que en la siguiente edición continuará este tema. Es decir, tendremos una emisión sobre el filtro de partículas diésel. ¿De qué tratará concretamente? Se trata de la denominada regeneración de emergencia. Es decir,
En el momento en que el cliente está con el vehículo en el concesionario y dice que la luz está encendida y no se apaga, entonces el concesionario tiene diferentes posibilidades de hacer la regeneración en el equipo de diagnosis. Esto lo mostrará mi compañero Ralph Schmidt en la siguiente emisión. Si alguien tiene más preguntas sobre lo que acabamos de hablar, ¿dónde se puede consultar? Sí, para este tema pueden consultar el programa autodidáctico 325 para Audi A6 05 agregados. Ahí está descrito este motor V6 TDI Diesel Common Rail con despiece de inyectores y se trata el tema de este filtro de partículas. Es el autodidáctico. Ahí dentro están las temperaturas y los sensores y cómo funciona todo. Autodidáctico número 325. Ahí lo tenemos. Bien, ya tenemos el resultado de las respuestas a nuestra pregunta sobre qué diferencia hay entre regeneración pasiva y activa. Un 10,2% ha contestado que depende de la potencia de marcha. Quizá les hemos confundido un poco, cuando hemos dicho que se tiene que conducir un poco para que la temperatura sea la correcta. Pero en realidad, la potencia de marcha no tiene nada que ver. No tiene que ver. Sigo. Un 86,1% ha contestado correctamente que la temperatura es decisiva para la reacción. Y un 3,7% ha contestado que es relevante el tamaño de partículas. Wolfgang, ¿qué puedes decir sobre el tamaño de las partículas? No podemos verlas ni medirlas, así que su tamaño no juega un papel importante. Lo que sí importa, como hemos dicho, es naturalmente la temperatura, porque accedemos así activamente a la gestión del motor y producimos un aumento de temperatura. Es decir, pasamos de 350 a 500 grados en la regeneración pasiva a 650 grados, parcialmente hasta 720 grados en la activa. Por ello, la respuesta correcta es la temperatura. Ahora hemos comprobado sus conocimientos. Ahora pueden consultarnos ustedes. Envíenos un mensaje con preguntas sobre el filtro de partículas. Enseguida volvemos. Escríbanos su mensaje. Aprovechen el tiempo. Hasta ahora. Tenemos una pregunta de Bertrand Wolfrat. ¿Cómo puedo probar el símbolo de filtro? En el taller no se puede, porque se activa solamente si la unidad de mando del motor reconoce este estado de carga del filtro de partículas. Entonces, la unidad de mando del motor activa el testigo y aparece este símbolo. No puedo activarlo con la autodiagnosis o diagnosis de actuadores. No aparece mientras todo funcione correctamente. Mientras funcione bien, lo dejaremos así. Correcto. Franz Dorfmeister quiere saber, ¿cómo reconoce la unidad de mando del motor que el filtro está saturado? Mediante este sensor de presión diferencial, es decir, hace la comprobación delante y detrás del filtro. Si hay saturación en la parte delantera del filtro, aparece una gran presión, una presión dinámica desde el motor. Si en la parte posterior del filtro ya no deja pasar nada a través. Por eso, el primer parámetro es realmente lo más importante para reconocer. Atención, el filtro está lleno. Entonces comprueba su campo característico donde está depositado este perfil de conducción y claramente dice que tenemos que hacer una regeneración. Ottmar Hersch con la siguiente pregunta. ¿Tengo que sustituir el filtro alguna vez? ¿Puede estar alguna vez tan saturado que no sea posible hacer una regeneración? Es decir, en la regeneración, si todo funciona normal, el filtro vive igual que el vehículo. De todos modos, hay una limitación, porque en el motor de combustión se quema también aceite de motor. Esta ceniza de motor que aparece en la combustión se deposita en el filtro. Y aquí aparece el problema, porque esta ceniza de aceite no puede regenerarse y por ello el filtro se satura. Pero creo que se está trabajando con aceites especiales, que crean poca ceniza, ¿no? Sí, es un aceite que deja poca ceniza y se aplica desde la fábrica, en el momento en que se pone el filtro de partículas en el vehículo. La cantidad de ceniza de aceite, en este caso, es en proporción mucho menor que la ceniza del aceite normal Long Life, con lo cual la duración de vida está totalmente asegurada. Sí, porque si se acumula ceniza, se crea ahí una obstrucción. Lars Heuschele quiere saber cómo funciona la regeneración activa en el motor inyector bomba. En el motor inyector bomba hay preguntas pendientes. Volkswagen ha hecho un avance y va a introducir la postinyección en el sistema de bomba-inyección. Nosotros también lo haremos. Así habrá postinyección activa en el motor bomba-inyección. Peter Kleinen-Nierman
Pregunta si puede acceder a este testigo luminoso mediante el diagnosis regulador o mediante el sistema de comprobación. No. Si la unidad de mando del motor no lo activa, no se puede ver nada. Entonces, la respuesta es definitivamente no. Bien, tenemos más preguntas. Ronnie Curse quiere saber cuánto dura la regeneración activa. La regeneración activa depende del estado de carga y en 5 o 10 minutos está lista. A continuación la pregunta, al desconectar la recirculación de gas de escape, ¿no aumenta la emisión de nitrógeno? Sí, se vuelve a efectuar la regeneración en el catalizador y rápidamente puede aumentar, pero es normal. ¿Se puede delimitar en etapas temporales cuánto dura una regeneración activa? Partiendo de un perfil de marcha normal, a los 1000 o 1200 kilómetros es necesaria la regeneración activa. Depende mucho de la conducción. Sí, correcto. Si uno va cada día por autopista, como es mi caso, no necesitará la regeneración activa, porque el dispositivo de escape está tan caliente que se regenera automáticamente. La regeneración pasiva es la regeneración beneficiosa para el filtro porque aumentamos activamente la temperatura de forma extrema. En cambio, en el caso de que se efectúen muchas regeneraciones activas, naturalmente, el filtro puede dañarse. Además, en la regeneración pasiva, el conductor apenas nota nada. Correcto. Una pregunta de Markus Schneider. ¿El cliente nota una diferencia en la marcha del motor cuando se produce la regeneración activa? No, tampoco. La gestión del motor lo controla, de modo que cuando desconectamos la recirculación de gas de escape y retrasamos el momento de inyección para aumentar la temperatura, modificamos también al mismo tiempo la presión de carga automáticamente para recompensarlo, de modo que el cliente no nota nada. Así que pasa lo mismo con la regeneración activa o la pasiva. El cliente no nota nada, en un caso normal. Bien, perfecto. Creo que hemos respondido a muchas preguntas sobre el tema de filtro de partículas diésel. No se enfaden si sus preguntas no se han considerado. Echen un vistazo en la plataforma ITV de Audi. Ahí están agrupadas sus preguntas con las respuestas. El viernes, mi compañero Bernd Bunch estará aquí junto con Bertrand Ruder y hablarán sobre los sistemas de control de presión de neumáticos. Llegados a este momento, Wolfgang, debo agradecerte enormemente la exposición que has hecho sobre el tema, que seguiremos tratando en una siguiente misión. Perfecto. Bien, gracias también a ustedes por su atención. Que les vaya bien en el trabajo y hasta la próxima.